Las 11 creencias irracionales de Albert Ellis. A lo largo de este vídeo veremos las 11 creencias irracionales básicas según Albert Ellis. Conoceremos un poco a este personaje, hablaremos de cada una de esas creencias irracionales, comentaremos el porqué de su irracionalidad y, cómo no, veremos también las posibles alternativas racionales. Para terminar, veremos la sintetización que hizo dicho autor de estas 11 creencias irracionales básicas en tan solo 3. Comencemos. Albert Ellis nació en 1913 en Pittsburgh y murió en Manhattan en 2007. Fue el creador de la terapia racional emotiva conductual, TREC. A partir de 1955 fue uno de los psicólogos más influyentes de Estados Unidos. Ellis menciona que la perturbación emocional no es creada por las situaciones, sino por las interpretaciones de esas situaciones que nosotros le damos. Fue fundador y presidente emérito del Instituto Albert Ellis en la ciudad de Nueva York. Llegó a ser considerado el segundo de los psicoterapeutas más influyentes de la historia, según una encuesta distribuida en 1982 entre profesionales de la psicología de Estados Unidos. La terapia racional emotiva conductual o TREC es una forma de psicoterapia de corte breve que se propone revisar las ideas irracionales y patrones de pensamiento asociados a un malestar emocional, para poder reemplazarlas por creencias más productivas, lo cual permite al paciente lidiar mejor con sus problemas. Dicho autor considera que los problemas conductuales y emocionales podían tener su génesis a partir de sus 3 fuentes, la del pensamiento, la emocional y la conductual. Enfatizó en cómo los pensamientos inciden en las alternativas psicológicas. Creencia irracional número 1. Es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la sociedad. ¿Por qué es irracional? El exigir ser amado por todos es una meta inalcanzable. Si se necesita de forma extrema la aprobación, siempre se generará una preocupación por el cuánto lo aceptarán a uno. Es imposible que uno sea siempre simpático y agradable cara a los demás. Aunque uno pudiera alcanzar la aprobación de los demás, eso exigirá una enorme cantidad de esfuerzo y energía. El intentar ser aprobado por los demás generaría un servilismo donde se tendría que abandonar las propias necesidades. La incertidumbre de no conseguir la aprobación de los demás generaría un comportamiento inseguro y molesto, perdiéndose con ello el interés de los demás. Alternativas racionales. Es preferible que no intentes erradicar todos tus deseos de aprobación, sino las necesidades excesivas de aprobación o de amor. Es adecuado que busques más la aprobación de tus hechos, actividades y comportamientos que por ti mismo. El no ser considerado por los demás es algo frustrante, pero no horroroso o catastrófico. Es bueno que te preguntes, ¿qué quiero hacer en el curso de mi relativamente corta vida? Más que, ¿qué creo que le gustaría a los demás que hiciera? Para conseguir el amor de los demás, una de las mejores formas es darlo. Creencia irracional número 2. Para considerarse uno mismo valioso, se debe ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles. ¿Por qué es irracional? Ningún ser humano puede ser totalmente competente en todos los aspectos o en la mayor parte de ellos. Intentar tener éxito está bien, pero el exigirse que se debe tener éxito es la mayor manera de hacerse sentir incompetente e incapaz.
Forzarse más de la cuenta acarrea estrés y enfermedades psicosomáticas. El individuo que lucha por el éxito total está en continua comparación con otros ante los que se siente invariablemente inferior. El ambicionar el éxito conlleva el querer ser superior a los demás, con lo que invariablemente se entra en conflicto con los otros. El buscar el éxito distrae al individuo de su auténtico objetivo de ser más feliz en la vida. La preocupación por el éxito acarrea el miedo al fracaso y a cometer errores, con lo que es fácil generar un disgusto por el trabajo y una tendencia al fracaso real en este. Alternativas racionales. Concéntrate en disfrutar más del proceso de actuar que del resultado. Cuando intentes actuar bien, que sea más para tu propia satisfacción que para agradar o ser mejor que los demás. Debes cuestionarte con frecuencia si estás luchando para alcanzar un objetivo propio o para agradar a otros. En la lucha por alcanzar tus objetivos, debes aceptar tus propios errores y confusiones, en vez de horrorizarte por ellos. Debes aceptar la necesidad de practicar y practicar las cosas antes de conseguir el éxito. Te debes forzar a hacer de vez en cuando aquello en lo que temes fracasar, aceptando el hecho que los seres humanos no somos perfectos. Creencia irracional número 3. Cierta clase de gente es vil, malvada e infame, y que deben ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad. ¿Por qué es irracional? Las personas somos seres limitados que la mayoría de las veces actuamos de manera automática e inconsciente, sin una maldad consciente. El individuo que actúa mal en la mayoría de los casos es una persona ignorante o perturbada que no es consciente de las consecuencias de sus comportamientos para los demás y para sí misma. Al castigar o culpabilizar severamente al que comete errores, normalmente le conduce a seguir cometiéndolos. Por el contrario, una actitud más tolerante y racional a la hora de considerar sus errores le favorece más al cambio positivo. El culpabilizarse uno genera depresión, angustia o ansiedad, y el culpabilizar a los demás, rabia y hostilidad. Todo esto no conduce a otra cosa más que al conflicto personal o social. Alternativas racionales. No debes criticar o culpar a los otros por sus fallos, sino comprender que estos son cometidos por simpleza, ignorancia o perturbación emocional. Cuando alguien te culpabilice de algo, deberás preguntarte si realmente lo hiciste mal y si es así, intentar mejorar tu conducta. Pero si no lo has hecho, comprender que la crítica de los demás es un problema de ellos por algún tipo de defensa o perturbación. Es positivo comprender por qué la gente actúa como lo hace desde su punto de vista. Y si hay una manera calmada de hacerle entender sus errores, practícala. Si no es posible, tendrás que decirte, esto es malo, pero no necesariamente catastrófico. Deberás intentar comprender que tus propios errores, como los de los demás, son el resultado de la ignorancia o de la perturbación emocional. Creencia irracional número 4. Es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que a uno le gustaría que fuesen. ¿Por qué es irracional? No hay razón para pensar que las cosas deberían ser diferentes a lo que realmente son. Otra cosa es que nos agrade o no. El estar abatido por las circunstancias no nos ayudará a mejorarla, y sí, es posible que de esta forma las empeoremos. Cuando las cosas
no nos salen, está bien luchar por cambiarlas, pero cuando esto es imposible, lo más sano es aceptar las cosas como son. Aunque nos veamos frustrados o privados de algo que deseamos, el sentirnos muy desdichados es solo consecuencia de considerar erróneamente nuestro deseo como una necesidad fundamental. Alternativas racionales. Debes discernir si las circunstancias son realmente negativas o si estás exagerando sus características frustrantes. El sentido catastrófico se lo das a veces con estas expresiones: es terrible, Dios mío, no puedo soportarlo. Haz de aprender a cambiar estas expresiones por otras más racionales y realistas. Son negativas, pero no catastróficas. Estoy convencido de que puedo soportarlo. Haz de intentar tomar las situaciones difíciles como un desafío del que tienes que aprender. Creencia irracional número 5. La desgracia humana se origina por causas externas y la gente tiene poca capacidad o ninguna de controlar sus penas y perturbaciones. ¿Por qué es irracional? Los ataques verbales de los demás nos afectarán solo en la medida en que con nuestras valoraciones e interpretaciones le hagamos caso. La expresión «me duele que mis amigos no me hagan caso» está mal dicha, ya que lo que me duele es que yo me lo diga dándole un valor de terrible o insoportable. Aunque la mayoría de la gente pueda creer que las emociones negativas no se pueden cambiar y simplemente hay que sufrirlas, la experiencia demuestra que es factible el poder cambiarlas. Alternativas racionales. Cuando experimentes una emoción dolorosa, debes reconocer que eres el creador de dicha emoción y que, como la originas, también puedes erradicarla. Cuando observes de forma objetiva tus emociones dolorosas, descubrirás los pensamientos y frases ilógicas que están asociados a esa emoción. Cuando eres capaz de cambiar tus propias verbalizaciones de forma radical, podrás transformar las emociones autodestructivas. Creencia irracional número 6. Si algo es o puede ser peligroso o temible, se deberá sentir terriblemente inquieto por ello y deberá pensar constantemente en la posibilidad de que esto ocurra. ¿Por qué es irracional? Si se está muy preocupado por un asunto de riesgo, el nerviosismo impide ver realmente la gravedad del asunto. La ansiedad intensa ante la posibilidad de que un peligro ocurra impide afrontarlo con eficacia cuando realmente ocurre. El preocuparse mucho de que algo suceda no solo evita que ocurra, sino que a menudo contribuye a su aparición. El inquietarse por una situación peligrosa conlleva el exagerar las posibilidades que ocurra, aunque sea esto muy improbable. Cuando han de venir acontecimientos inevitables como la enfermedad o la muerte, de nada sirve el preocuparse anticipadamente por ellos. La mayoría de los hechos temidos y peligrosos, como las enfermedades, son mucho menos catastróficos cuando ocurren de verdad, pero la ansiedad o el miedo de que sobrevenga sí constituye algo incluso más doloroso que la propia situación temida. Alternativas racionales. Debes comprender que la mayoría de las preocupaciones no las causan los peligros externos, sino la manera que tienes de hablarte a ti mismo. Te tienes que dar cuenta que los miedos no nos ayudan a evitar los peligros, más bien todo lo contrario.
Debes comprender que la mayoría de los miedos tienen en su origen el miedo a lo que los demás piensen de mí. Por tanto, date cuenta de lo irracional de este argumento. Deberás, de vez en cuando, hacer las cosas que más miedo te dan, como hablar en público, defender tus derechos o mostrar tus puntos de vista con superiores, para demostrarte que no son tan terribles esos miedos. No te deberás aceptar que los miedos que parecían ya superados vuelvan a aparecer de nuevo. Deberás trabajar para erradicarlos, afrontándolos hasta que ya no te afecten. Creencia irracional número 7. Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida. ¿Por qué es irracional? Aunque a veces resulta cómodo abandonar determinadas actividades por considerarlas desagradables, esto trae grandes consecuencias negativas. Por ejemplo, el dejar de estudiar, de trabajar o de realizar cualquier actividad que requiere esfuerzo físico o psíquico. El proceso de tomar la decisión de no hacer algo que se considera difícil pero provechoso habitualmente es largo y tortuoso y suele conllevar más sufrimiento que el hacer la actividad desagradable. La confianza en uno mismo proviene de hacer actividades y no evitarlas. Si se evitan, la existencia se hará más fácil, pero a la vez aumentará el grado de inseguridad y desconfianza personal. Aunque mucha gente supone que una vida fácil, evasiva y sin responsabilidades es algo apetecible, la experiencia demuestra que la felicidad del ser humano es mayor cuando está comprometido en un objetivo difícil y a largo plazo. Alternativas racionales. Deberás esforzarte en realizar las cosas desagradables que sea necesario hacer y terminarlas lo antes posible. No debes suponer que detrás de cada evasión de nuestros problemas existe una actitud indolente por naturaleza, sino suponer que ésta es el resultado de creencias irracionales que debes descubrir y cambiar. No deberás imponerte una autodisciplina rígida ni exagerada, pero sí planificar las actividades y objetivos de un modo razonable, estableciendo metas a corto, medio y largo plazo. Un individuo racional acepta la vida con lo que ésta conlleva de dificultades. El descansar o evitar los problemas solo sirve para agravarlos. Creencia irracional número 8. Se debe depender de los demás y se necesita a alguien más fuerte en quien confiar. ¿Por qué es irracional? Aunque es normal el tener un cierto grado de dependencia de los demás, no hemos de llegar al punto de que los demás elijan o piensen por nosotros. Cuanto más se dependa de los demás, menos se elige por uno mismo y más se actúa por los demás, con lo que se pierde la posibilidad de ser uno mismo. Cuanto más se dejan las decisiones en los demás, menos oportunidad tiene uno de aprender, por lo que actuando así se genera más dependencia, inseguridad y pérdida de autoestima. Cuando se depende de los demás, se queda uno a merced de ellos, y esto implica que la vida toma un cariz incontrolable, ya que los demás pueden desaparecer o morir. Alternativas racionales. Debes aceptar el hecho de que estás solo en el mundo y que no es tan terrible apoyarte en ti mismo y tomar decisiones. Comprende que no es terrible el fracaso en la consecución de los objetivos.
y que los fracasos no tienen que ver con la valía como ser humano. Es preferible arriesgarse y cometer errores por elección propia que vender el alma por una ayuda innecesaria de los demás. No debes, de forma rebelde o defensiva, rechazar cualquier ayuda de los demás para probar lo fuerte que eres. Es positivo que aceptes la ayuda de los demás cuando sea necesaria. Creencia irracional número 9. La historia pasada de uno es un determinante decisivo de la conducta actual, y que algo que le ocurrió alguna vez y le conmocionó debe seguir afectándole indefinidamente. ¿Por qué es irracional? Aunque una persona haya tenido que sufrir los excesos y condicionamientos de otros, por ejemplo, ser excesivamente complaciente con los padres, eso no quiere decir que, por ejemplo, 20 años después, haya que seguir siéndolo. Cuanto más influenciado se está por el pasado, más se utilizan soluciones a los problemas que fueron utilizadas entonces, pero que hoy pueden ser ineficaces y por tanto se pierde la oportunidad de encontrar otras actuales y más útiles. El pasado se puede utilizar de excusa para evitar enfrentarse a los cambios en el presente y de esta manera no realizar el esfuerzo personal requerido. Se exagera la importancia del pasado cuando en vez de decir «por mi pasado me resulta difícil cambiar», se dice «por mi pasado me resulta imposible cambiar». Alternativas racionales. Un individuo racional acepta el hecho de que el pasado es importante y sabe de la importancia de éste en el presente, pero sabe a la vez que su presente es el pasado del mañana y que, esforzándose en transformarlo, puede conseguir que su mañana sea diferente y presumiblemente más satisfactorio. En lugar de realizar los mismos comportamientos del pasado de forma automática, deberás parar y desafiar esos comportamientos tanto verbal como activamente. En vez de rebelarte con rencor contra todas y la mayoría de las influencias pasadas, debes valorar, cuestionar, desafiar y rebelarte solo con aquellas ideas adquiridas que son claramente perjudiciales. Creencia irracional número 10. Uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y las perturbaciones de los demás. ¿Por qué es irracional? Los problemas de los demás con frecuencia nada o poco tienen que ver con nosotros y no hay ninguna razón por la que debamos estar preocupados por ellos. Aunque los demás realicen comportamientos que nos perturban, nuestro enojo no proviene de su conducta, sino de lo que nos decimos a nosotros mismos. Por mucho que nos disgustemos por la conducta de los demás, esto probablemente no la cambiará. Hemos de aceptar que no tenemos el poder de cambiar a los demás. Y si acaso lo conseguimos, hemos pagado un alto precio por nuestra perturbación y hemos de buscar otras formas menos destructivas de intentar, sin alterarnos, que los demás corrijan sus errores. El involucrarnos en los problemas de otros a menudo se usa como una excusa sutil para no afrontar nuestros propios problemas. Alternativas racionales. Debes preguntarte si realmente merece la pena preocuparte por los comportamientos de los demás y debes interesarte solo cuando te preocupen lo suficiente, cuando piense que puedes ayudar a cambiar o que tu ayuda puede ser útil realmente.
Cuando aquellos que te preocupan estén actuando erróneamente, no debes preocuparte por sus comportamientos y hacerles ver de forma tranquila y objetiva sus errores. Si no puedes eliminar la conducta autodestructiva de otros, debes al menos no estar enojado contigo mismo por no conseguirlo y renunciar a las ideas de mejorar esa situación. Creencia irracional número 11. Invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas humanos. Y si esa solución perfecta no se encuentra, sobreviene la catástrofe. ¿Por qué es irracional? No existe ni seguridad, ni perfección, ni verdad absoluta en el mundo. La búsqueda de seguridad solo genera ansiedad y expectativas falsas. Los desastres que la gente imagina que les sobrevendrán si es que no consiguen una solución correcta a sus problemas no tienen una existencia objetiva, sino que son desastres creados en su mente, que en la medida en que los crean le ocurrirá algo catastrófico, como un intenso estado de pánico o de desesperanza. El perfeccionismo induce a resolver los problemas de forma mucho menos perfecta que si no se fuera perfeccionista. Alternativas racionales. Un individuo racional no comete la estupidez de decirse que se debe conocer la realidad totalmente, o tiene que controlarla, o deben existir soluciones perfectas a todos los problemas. Cuando se enfrenta a un problema, un individuo racional pensará en varias soluciones posibles a elegir, y elegirá la más factible y no la perfecta, sabiendo que todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Deberás buscar entre las opciones extremas, blanco o negro, los puntos intermedios y moderados, es decir, los grises. Debes saber que errar es de humanos y que tus actos no tienen nada que ver con tu valor como ser humano. Sabiendo que solo aprendemos a realizar intentos y equivocaciones, deberás experimentar una y otra vez hasta dar solución a tus problemas. Sintetización en 3 creencias. Estas 11 creencias irracionales básicas fueron sintetizadas posteriormente por Ellis en 1977 en Con respecto a uno mismo, los demás, la vida y el mundo, quedando las siguientes 3 ideas irracionales. Debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actuaciones. Los demás deben actuar de forma agradable, considerada y justa. La vida debe ofrecerme unas condiciones buenas y fáciles para que pueda conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo y comodidad. ¡Feliz día!